Buenos días, mi gente, bienvenidos a Radio Retraso, edición número 38 ya, para hablar un poquito sobre el Real Madrid. Sin más dilación, me gustaría hablar un poquito sobre cómo quitarlo de en medio, obviamente el clásico, ¿vale? Donde lamentablemente no lo pude ver ni nada por el estilo, vengo aquí, pues ahora mismo no tengo el fútbol, así que pues te vas para que veas, no he pirateado, fíjate, no me pude comer el clásico siquiera. Y bueno, pues lo único que hice pues fue meterme una retransmisión de estas así, de pues alguien comentándolo, ¿sabes? Y punto, nada más. En especial los del chiringuito, pues para pasarme, para echarme unas risas, ¿no? Quiero decir, no podía ponerme nada, ¿vale? Estaba en el PC y digo, ¿qué me pongo? Pues me voy a poner estos, a ver si sueltan alguna burrada o alguna cosa por el estilo y listo. Pero bueno, podría haberme puesto, yo que sé, la radio o algún youtuber, yo que sé, pero bueno, da igual, eso es un tema aparte. La cosa es sencillamente, pero bueno, pues eso, lo que digo, me lo estuve escuchando y tal, luego pues he visto ya cuando terminó pues las jugadas, resúmenes extensos y tal, y sí que pues bueno, parece ser que el Real Madrid pues digamos que dominó, ¿vale? Podríamos decir que dominó bastante fuertemente lo que sería el encuentro contra el FC Barcelona. Al más puro estilo de los cuatro anteriores clásicos prácticamente, o más o menos podríamos decir los dos clásicos y medio, o un poco más, no, sí, 3,5, o 3 quizá, alguna cosa por el estilo, porque considero que a pesar de que los cuatro anteriores clásicos dominara el FC Barcelona, básicamente se ha de decir que mínimo una media horita tanto de uno como del otro lo dominó, o sea, de los dos últimos quiero decir, bueno, media horita quizá menos, lo dominó el Madrid, alguna cosa por el estilo. De ahí los resultados al fin y al cabo de 3-4 y de 2-3, sí, de 2-3, pero bueno, está por aquí Luis Fitness. Sí. Do you speak English? Yes, but not today. Así que, pues, como iba diciendo, creo que no lo ha hecho. O sea, creo que es un muy buen partido. Creo que, pues, obviamente, es algo de lo que. Algo que tomar en cuenta. Es verdad de que el Barcelona ha llegado con un montón de bajas y este tipo de cosas. Vale, muy bien. Muchas bajas. Da igual. O sea, y lo digo completamente, da igual. Porque si no, entonces esta gente tendría que no tener en cuenta los 4 del año pasado, porque vaya defensa con la que íbamos. Y la gracia de ese equipo es el poderío ofensivo. Entonces, si ya los últimos dos clásicos ganas por la mínima y la defensa del Madrid era la que era, no la tengas en cuenta a las victorias. Básicamente, si estamos diciendo esto de que no tendría que tenerse en cuenta por las bajas que tiene el juego del Barcelona y tal, a mí me da igual, lo siento mucho. El Madrid fue el que lo tuvo el año pasado y se contaron igual porque obviamente cuenta, es lo que tiene. Pero bueno, básicamente creo que pues es algo a tener en cuenta, y esto yo me lo tomo este partido, ¿vale? Porque, joder, se ha jugado bien, se ha hecho bien. Yo esto creo que se debería de tomar de la misma manera que yo le decía a Neolifix y Alexis Gripper el año pasado, cuando ganaron el partido frente al Bayern en septiembre, una cosa así por el estilo, no me acuerdo cuánto fue, si pues 4-1 o una cosa por el estilo. Yo les decía tal cual, no os toméis esto como la gran victoria, no os toméis esto como el gran objetivo, no sé qué, la gran venganza, no os toméis esto de esa manera, sino pillad este resultado y usadlo como motivación para poder hacer algo grande, porque verdaderamente podéis hacer algo grande y tenéis que tomároslo de esa manera, como esto es solo el principio, vamos a ir a por mucho más. Ellos no me dijeron nada, me dejaron en visto, incluso porque me estaban tomando como un putísimo loco. Luego el equipo se lo tomó de esa manera, o sea, literalmente ellos eran incapaces, lo entiendo, porque venían de unos años de lo que venían. Y yo ahora mismo, o sea, a pesar de que estoy intentando aplicar ese mismo principio, ¿no? Esa misma frase de vamos a por más, soy bastante incapaz, dado que el Madrid lleva más de un año prácticamente sin ganar siquiera al Milan. Entonces, para mí es difícil. Para mí obviamente es difícil, es lo que le estuve diciendo a mi padre, porque mi padre me dijo 3-1, fácil. Y yo decía, ni de coña, yo fácil 1-4 en contra, 2-4 en contra. Porque yo lo que le decía, por muchísimo que anime al equipo, por muchísimo que sea del Madrid, yo ahora mismo estoy bastante pesimista por todo lo que han estado haciendo el año pasado. Entonces, hasta que no me demuestren lo contrario, no voy a poder creerles. Y ahora me lo han demostrado. Pero no me vale una unidad de partido en la cual, obviamente, y podemos hablar de este tema también, obviamente habrá habido un extra de motivación de lo de Lamine.
lo que estuvo comentando Lamine y tal, que esto pues ahora lo comentaremos un poquito luego. Pero por mucho de que haya habido un extra, porque lo ha habido, joder, seamos también sinceros, realmente sigue siendo un gran partido, pero es uno. Entonces, veremos a ver qué pasa en el partido contra el Liverpool. En verdad, soy consciente, no es un Liverpool que esté muy bien. Si no me equivoco, han perdido como 5 de los últimos 6 encuentros. Han ganado al Eintracht de Frankfurt, pero también creo que perdieron con el Galatasaray, han perdido contra el Brentford, han perdido contra el United, han perdido contra bastantes. Según tengo entendido, no están jugando muy bien. Pero sigue siendo el Liverpool. Es como el Bayern en la última Champions, que ganó el Madrid. Si hay pocos equipos que tiran a veces por alma, por casta, por todo, y uno de ellos es el Liverpool. Puede ser, perfectamente, por grandeza, ¿no? Y por eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener... Y a pesar de que no esté bien, joder, tú tienes que ir. O sea, tienes que ir por ellos y tienes que ganarlo, porque el año pasado no lo ganabas ni el Milan. ¿Vale? Entonces, ya está. Desde ese punto de vista, se acabó. Ahí tienes que ir. Y tienes que demostrar. Y tienes que poner los huevos sobre la mesa. Entonces, si ganan, me lo empezaré a creer. Y veré que por fin este equipo de verdad tiene potencial para hacer algo. Creo, y esto sigo diciéndolo, de que para mí el Real Madrid necesita alguna que otra pieza. Es verdad de que tenemos 5 centrales o una cosa así por el estilo, porque si te pones a pensarlo, está Rüdiger, está Alaba, está ahora Asensio, está Hausen y está Militao. Tenemos 5. Pero realmente o sea, son como 3. Hausen, Militao el pobre que venía de aquella lesión, pero está muy bien de nivel, y Asensio. Luego, Alaba y el Rüdiger, con suerte entre los dos suman 1, porque están están mal de rendimiento últimamente por lesiones, este tipo de cosas, por la edad. Entonces, el año que viene vas a necesitar fichar a 1. Y bueno, a ver, yo entiendo, para el año que viene, ok, pues este año pues quizá no podías hacerlo porque, joder, si no te plantabas con 6 centrales y Rüdiger y Alaba no tiene pinta de que cobren poco. Y luego los laterales, bueno, en el lateral izquierdo yo creo que está bien, lateral derecho, bueno, pues lo de Carvajal veremos a ver qué tal, ¿no? Ya está. En el centro del campo yo es lo que llevo diciendo un montón de tiempo, hace falta mínimo 2. Mínimo 2. Un Nico Paz habría que traerlo, lo de Chema pues no creo que se traiga ya, pero bueno, quizá para un futuro, y habría que traer a alguien. No sé ahora mismo a quién, si a Dan Wharton, si a los de Alemania, que se me ha olvidado ya, ¿cómo se llamaba? El del Stuttgart creo que era, yo qué sé, da igual, o sea, pero... Que busquen, joder, yo no soy ahora mismo, yo no soy ojeador del Real Madrid, no soy yo el que se encarga de este tipo de cosas, o sea, pues, ¿qué quieres que te diga? Hay que buscar por huevos. Entonces, bueno, supongo que lo que dirán también internamente desde el Madrid es, bueno, si me lo dices tú lo ficho, pero que a quién... Pero bueno, yo qué sé, porque claro, hay mucha gente que dice, no, si es que mira, el PSG encontró a Vitinha y yo qué sé, y ya está, sí, vale, muy bien, pero gastándose no sé cuántos en todo el mundo. Sí, no se gastaron tanto, 30, yo qué sé, 20, 30, 40, lo que sea, vale, sí, muy bien, pero que se gastan 30, 40 en todo Dios que puedan, porque da igual que fallen por 40 millones. Madrid, si falla por 40, pues se lo come, básicamente, durante bastante tiempo. A no ser que lo cedan, pero le vuelve. Tiene un tipo Odriozola, ¿sabes? Entonces, pues pasa lo mismo con el centro del campo ahora mismo en el Madrid, que pues bueno, es que tienen que tienen que intentar hacer un movimiento mínimamente listo para no cagarla, porque si no, joder, te quedas de las mismas y con menos dinero. Y luego, pues bueno, en la delantera creo yo que es verdad que no hay nadie por derecha. Está ahora Franco Mastantuono, pero el pobre, pues bueno, acaba de llegar y tal, pues todavía tendrá que ir explotando, ¿no? Su potencial y estas cosas. Entonces, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Poca cosa, ¿no? Y poco más, porque está luego el tema Rodrigo y el tema Vini. Porque claro, es verdad que, o sea, en la temporada pasada yo creo que lo que más mermó al equipo ya no solo era el que, pues, tipo ciclo acabado, sino que también no había centro del campo y a mayores no había defensa. Entonces, aquello no funcionaba por ningún lado. No funcionaba por ningún lado. Y luego estos jugadores son estrellas, son muy jóvenes, entonces pues ahí entraron el ciclo acabado. Quiero decir, a la mínima que no funcionan los resultados, no funciona ya el equipo. O sea, esto es así. Es verdad, y esto lo sigo diciendo, que empiezan a pasar cosas extrañas justo cuando el Madrid tenía más distancia con el Barça. Sí, el Liga. Sí. Es verdad de que estuvieron muy cerca de ganar la Copa del Rey si no llega a cagar la Courtois. Sí, pero bueno.
sigue sin funcionar aquello. Y yo es lo que decía, para mí el Barça no era un gran equipo, para mí el Barça mirabas los suplentes y decías, ¿esta piña quién es? Pero la motivación es algo muy clave. Y en el Madrid solo tuvieron media hora de motivación y fue en la Copa del Rey. Y se la cargaron cuando pues, la cagó con Courtois. Entonces, pues bueno, ahí acaba la cosa, ¿no? No hubo más motivación prácticamente en toda la puta temporada. Y bueno, pues bueno, la verdad es que pues es algo a tener en cuenta, porque claro, aquí hay un melón, porque ahora que parece, la motivación volvió esta temporada, pero se perdió en el partido contra el Atlético de Madrid, y ahora parece que ha vuelto. Entonces aquí entran ya los melones. El tema porque ahora se ve que las declaraciones de Vinicius, cuando le cambian es siempre yo me voy del equipo, va a ser mejor, una cosa así. Aquí entra el melón, ¿no? Porque claro, ahí estábamos hablando antes de lo de Rodrigo, por eso he introducido ahora lo de Vini, porque claro, también con respecto a la siguiente temporada, para la confección de plantilla y tal, y para el proyecto de esta misma temporada, todo el mundo sabe que la temporada pasada Vinicius no estaba a su nivel, también en parte porque seguramente se había comido mentalmente a sí mismo por el robo del Balón de Oro, porque no hay ningún tipo de problema para decir que fue un robo. Entonces, visto de esa manera, dije vale, ahora que parece que por fin se estaba volviendo a motivar, cambiarle de esta manera no es algo malo, porque te lo estás cargando otra vez mentalmente, ya está, es que está otra vez, va a estar fuera otra vez, y es capaz de volver a jugar mal, porque si se ve él que dice, vale, si juego mal, no juego, pero si juego bien, tampoco juego, ¿qué hago? O sea, va a jugar otra vez a desgana. Y otra vez te estás cargando a uno de los jugadores vitales del proyecto, y otra vez en parte te estás cargando pues todo, pues medio proyecto prácticamente, ¿no? Bueno, 35% del proyecto. Entonces, para Florentino, ¿no? O alguna cosa por el estilo, para la confección de plantilla le viene genial, porque llega el año que viene y dice, pues mira, ahora Rodrigo, tú juegas por la izquierda y con todo el dinero que voy a ganar de Vinicius, me pongo a alguien para la derecha, compro a alguien para la derecha, compro a alguien para el centro del campo, traigo de vuelta a Nico Paz y me traigo también a un central gratis. ¿Sabes? Lo mismo es que él tiene pensado eso. Pero entonces, volvemos pies sobre la tierra. ¿Y esta temporada qué? ¿Vas a otra vez aguantar con un Vini que no hace nada? Que claro, que el Madrid ya estos últimos años en Liga, tanto Madrid como Barça, da igual si estén bien o mal, dan para mínimo primer, segundo, tercer puesto siempre en Liga. Entonces, lo que me refiero es que, digamos, como que eso funciona a pesar de que no esté bien Vini. ¿Qué pasa? ¿Que solo quieren ganar la Liga? Y tal vez la Copa. Ya está. La Champions ya, bueno, ya haremos bien el proyecto, ¿sabes? Ya es a largo plazo, es un proyecto en construcción, como dice Xabi Alonso. Porque sí, o sea, quiero decir, sí, sabemos perfectamente que Florentino muchas veces dice, pues bueno, para la temporada que viene. Mira el año pasado con el tema de la defensa, como quería esperar para, en todo caso, fichar a Hausen o lo que sea, y sobre todo para Alexander-Arnold, no hizo ni un solo fichaje en defensa y la dejó destrozada. Bueno, ¿no? Ahí entra un poco el tema sobre, básicamente, qué hacer, ¿no? Sobre qué hará, ¿no? Y sinceramente, porque a ver, es que yo creo que el tema Rodrigo no está aportando por la izquierda, tampoco lleva no sé cuántos meses ya sin marcar ni un solo gol en Liga, no está aportando por izquierda, por derecha obviamente tampoco. Yo creo que puede ser una venta clara, perfectamente, con ese dinero te puedes traer a un buen centrocampista, entiendo yo. Y lo de Vini es que yo creo que hay que intentar renovarlo, o sea, como sea. Quiere decir, ahora sí mismo sí que está aportando una barbaridad. Es un jugador muy importante. En el partido contra el Clásico prácticamente fue el MVP. En el partido fue el MVP. Es que, a menos, mira, Mbappé marca los goles, pero el otro es el que genera peligro. Muchas veces, ¿no? Porque Mbappé no es de generar peligro, es más rematador que otra cosa. Y contra la Juve generó también un montón. Si seguimos para atrás, exactamente lo mismo. Vinicius está haciéndolo muy bien estos últimos partidos. Entonces, Vinicius es alguien de sangre muy caliente. Lo que dijo ahí no creo que sea... O sea, es como cuando yo vengo y suelto burradas. Porque me cabreo jugando yo qué sé, digo, no voy a volver a jugar a este juego de mierda. Es mentira, la cosa es que lo dices por el cabreo. Pero Vinicius tampoco tiene que ser tonto. Vinicius sabe perfectamente que, joder, aquí hay algo raro. ¿Por qué no me están poniendo? Quizás porque no ha renovado, chico. Solo que están diciendo ya por ahí las malas lenguas que efectivamente esto viene de arriba, que como no renueva, pues vamos a hacer esto pues bueno, que aunque juegue bien, pues que no, pues ya está, punto. Entonces yo no me quiero ver la temporada que viene con Vinicius venta 130 millones a no sé dónde, ¿vale? A yo que sé a dónde, y con Rodrigo a la izquierda, ¿eh? Yo no me quiero ver con eso, lo siento mucho. Entonces, yo espero que esto pues vaya a buen puerto, es complicado, pero yo
espero de que tengan una conversación, porque ahora mismo que tenga una conversación Vinicius y Vinicius y Xavi no me sirve para absolutamente nada, no me sirve. ¿Qué va a venir Xavi y le va a decir, oye, mira, perdona, es que quería poner a Rodrigo para intentar ajustar un poco la dinámica del equipo, intentar que los tempos sean más, intentar como controlar más el partido para no hacer tanto ataque, para intentar aguantar el marcador? ¿Qué me estás contando? ¿Qué va a decir eso? ¿Tú qué crees? Que va a venir y va a decir, oye, mira, Florentino que quiere que renueves. No vas a acabar un partido en toda la temporada hasta que renueves, chico. Eso no lo va a decir. Lo que tienen que hablar es Vinicius, y el representante, Xavi, el presidente, todo el mundo. Floren, es que da igual, todo el mundo. Tienen que ponerse ahí y hablar sobre el tema y decir, oye, mira, tienes que renovar, o sea, tienes que intentar renovar, te necesitamos para el proyecto, no sé qué, y punto. Pero bueno, es que lo mismo también te digo para Florentino, lo más sencillo es lo otro, y ya está. Gana dinero y se trae más piezas, punto. Seguramente sea así. Entonces ahora mismo lo que están haciendo es como forzar un poco la maquinaria hasta a ver quién aguanta más y ya está. Pero claro, el problema de forzar la maquinaria para ver si renueva o para ver si se quiere pirar es que lo mismo te jodes el proyecto para esta temporada, ¿no? O te jodes la dinámica del equipo y este tipo de cosas. Es que no sé, es que yo, que quizás soy yo, quizás pues otra gente lo ve de otra manera, pero yo lo veo como muy... de verdad, algo muy grave, algo importante. Quiero decir, Vinicius no aportaba nada y era un borrón bastante grande en el momento en el que estaba fuera mentalmente. Y era algo, joder, que de verdad, que era difícil tenerlo ahí, que no era bueno para el equipo. Entonces, creo que indirectamente lo estás volviendo a... Ahora que por fin parece que estaba volviendo a su nivel, cuando todo el mundo nos echábamos a la cabeza, cuando Vinicius pedía mucho dinero para la renovación sin jugar bien, ahora que por fin lo está demostrando, tú vas a venir y te lo vas a cargar también mentalmente. Es por eso que obviamente se lo quieren quitar de encima. Pero es que yo creo, de verdad, ¿y a quién carajos te traes? ¿A Vini? ¿A Vini? ¿A Rodrigo? Es que ¿a quién? No, de verdad, ¿a quién? Lo mismo con el tema del centrocampista. Dime tú a quién y lo ficho. Pues dime tú a quién coño vas a poner por izquierda. ¿A quién? Lo digo completamente en serio, ¿a quién? Yo prefiero tener a Vinicius ahora mismo. Entonces, bueno, pues no lo sé, no sé muy bien cómo acabará esto. Ojalá hablen o Vinicius calle tanto la boca y haya tanta presión de los aficionados, o yo qué sé, que acabe quedándose en el club, ¿sabes? Yo quiero decir, que acaben renovando. Yo es que no soy también aquí ahora un Vini lover, que yo el año pasado cuando jugó fatal yo decía, no, que te renueve quien yo te diga, ¿sabes? Pero ahora mismo que está jugando bien, ahora mismo que está demostrando, que está aportando, que es un perfil que necesitamos de generador de ocasiones, pues cojones, tío, no. Entonces, bueno, pues claro, sobre todo por el tema, claro, por lo que decía, ¿no? Por el tema Rodrigo y tal, para la temporada que viene, eso es como el melón. Si se queda uno, se va el otro, y si se va uno, se queda el otro. Que al final esto va así, ¿no? Pero claro, es por eso que al final digo que es como un proyecto que todavía como si se quedase a la mitad. El año pasado faltaban piezas, claramente, se rompe todo, y bueno, pues este año pues parece que va encaminándose un poquito más. Los jugadores perdieron la fe, yo creo, por completo en el partido contra el Atlético de Madrid. Ahora parece que más o menos la han recuperado. Pero claro, y aquí es donde abro otra vez el otro melón de lo de Lamine. Va a ser un melón breve, porque quiero hablar sobre el Real Madrid, no sobre Lamine. Pero bueno, básicamente mira, lo voy a decir un poco a mi manera. Quiero decir, lo de Lamine es tan sencillo como para decir, yo soy el creador del Real Canis Club de Fútbol, ¿vale? O sea, yo soy el creador de ese perfil de equipo, de la gente que juega ahí y tal, ¿vale? Que luego, como soy aficionado del Real Madrid, muchas veces he construido ese equipo también como el señorío. Mi equipo es también del falso señorío. También, el Real Madrid como un señorío, lo mío es el falso señorío. Siempre vengo de esa manera, como de club muy serio, club muy limpio, todo, pero luego realmente somos el Real Canis. O sea, yo vengo aquí a meterte 7 goles, y si te meto 7, te meto 8. Porque somos unos cabrones. O sea, esta es la gracia también del Real Canis. Somos el maldito Real Canis, ¿vale? Y eso o sea, con eso, yo quiero decir. Y tengo un montón de vídeos con Antonio, Pepe, Johnny, ¿no? Los canis del barrio. Con eso ya me entendéis. Quiero decir, Lamine es el típico cani que tú tenías en el instituto. Ya está, Lamine es un cani. Quiero decir que luego pueden haber canis súper buena gente. O sea, no lo estoy diciendo
de manera despectiva, en ningún momento, ¿vale? Joder, es que literalmente me puedo llevar bien con Cani también, ¿vale? O sea, no lo estoy diciendo en ningún momento de manera despectiva. Lo que me refiero es que, joder, es como decir también que te llevas bien con alguien pijo o cayetano, ¿sabes? Alguna cosa así por el estilo, quiero decir. Son formas de ser de una propia persona, no te lo estoy diciendo de manera despectiva. Entonces, pues joder, es su forma de actuar, por así decirlo, su forma de ser, ya está, no es algo tan, o sea, no lo estoy diciendo de esa manera como si fuese algo malo, pero bueno, lo que me refiero es que a mí no me sorprende que sea así, a mí no me sorprende que diga ese tipo de cosas, porque es como es, ya está, a punto, no tiene más, o sea, no le digas vueltas. Que hable de más, que esté, porque para mí la está cagando en ese aspecto, y me consta, gente del Barça me está diciendo exactamente lo mismo. Bueno, Neolifis, Archie Creeper, amigos míos, me han dicho exactamente lo mismo. Bueno, pero a ver, es que es lo que tiene, que a alguien le sorprende, verdaderamente, ¿a alguien le sorprende? Yo creo que no. Y bueno, lo que sí que es cierto de que, joder, alguien a lo mejor de dentro del club o alguien del equipo, es que no sé, de alguien tendría que decirle, chico, calla. Aunque sobre todo ciertas cosas, porque tú puedes calentar un poquito, pero venir aquí y decir lo de robar y tal. Bueno, es verdad de que hace unos años en los clásicos se decía eso, pero joder, que lo dices tú solo, ¿sabes? Sí, que lo estás diciendo tú solo, y ni siquiera en una rueda de prensa, en un programa aparte. No sé, y tampoco decía lo de robar, se dejaba caer muchas veces, ¿no? Lo típico de Mourinho, dejaba caer ciertas cosas, pero rebaja. O al menos luego haces un comunicado y diciendo, no sé qué, porque ahora se mueve todo muchísimo más y tal, y en el contexto que lo estabas diciendo, rebaja, coño, porque te vas a pegar un tiro en el pie que te estás yendo al final, que lo vas a motivar, cojones, que esto es un partido de vida o muerte para el equipo. Y ahora ya, dejando de lado lo de Lamine, pues sí, era un partido de vida o muerte, no porque sea el Barça, sino porque, joder, yo lo que le estaba diciendo pues a mi padre precisamente, no ganas un partido mínimamente grande desde hace un año, mínimamente grande, que es que no le ganabas ni al Milan. Entonces, pues ganar al Barça era darle un pasito hacia adelante, ¿sabes? Pues ya está. Por eso para mí era un partido muy importante y que siempre lo decía, si el Madrid no gana, el proyecto se desmorona, el proyecto se destroza, porque se sabe ya que da igual a quién pongas, es verdad que faltan piezas, es verdad que falta para mí verdaderamente un organizador, porque Arda no lo hace mal, pero te hace falta un centrocampista más organizador y tal, alguien que sea su verdadera vocación, por así decirlo, ¿sabes? Como en su día se tenía a Toni Kroos. Pero es lo que digo, a pesar de que para mí falta sobre todo esa pieza, da igual a nivel entrenador, da igual a nivel táctica, da igual nada de lo que hagas ahí, porque bueno, pues básicamente si el equipo no está motivado, pues no está motivado ni nada por el estilo y se derrumba todo, y este grupo como tal pues ya no funciona y hay que vender y hay que cambiar todo. Al menos parece que por ahora se extiende, por fin, la esperanza, y a partir de ahí, es lo que dije a esta gente con lo del partido del Bayern, se abre como una puerta, o se está empezando a abrir un poquito la puerta, ahora hay que tirar hacia adelante, hay que intentarlo, porque hay equipo, joder, y esto se sabe, hay equipo. Yo me sigo sin creer al Barça, y de la misma manera me sigo sin creer al Madrid, pero me sigo sin creer al Barça sobre todo por plantilla, es más que nada. Al Madrid no me lo creo no por ego, por la forma de ser quizá de la plantilla y por piezas que hacen falta, que también podríamos considerarlo plantilla realmente, entonces sí. Pero al Barça no me lo creo más que nada por plantilla y por edad. Son niños, creo que pues, es lo que llevo diciendo un montón de tiempo. Hay muchísima motivación en el Barça, muchísima. No sé si la aguantarán toda la temporada, o sea, no sé si la aguantarían toda la temporada pasada, que es lo que decía, la aguantaron. Y tampoco sabía si la iban a aguantar esta. Luego puedo fallar, luego a lo mejor, imaginaos, lo mismo el Barça gana la Liga, lo mismo el Madrid gana la Champions, y al año que viene es el Madrid que gana la Liga y es el Barça quien gana la Champions, y empieza una época de hegemonía brutal de los dos equipos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, yo qué sé, y lo mismo me como una mierda, sin centrocampista el Madrid, con la plantilla el Barça, y me como una mierda, pero esto es lo que yo creo. Veo una plantilla muy joven. Ahora se supone que hay problemas de egos, estas cosas, ya que sea, y no me voy a meter. Pero bueno, yo lo decía más que nada por eso. Lo decía de vez en cuando para tocarles los huevos como a todos los del Barça. Es que el Barça es una banda, es que sigue siendo una banda.
Bueno, a mí, no es que no me, a mí es que no me gusta mucho la plantilla del Barça, quiero decir, son dos canteranos y tal, y es lo que digo, muchas veces el factor motivación, el factor tengo que ir a demostrar, pues suma mucho, pero luego si eso se pierde... Pero bueno, y lo mismo con el Madrid, muy bien, factor motivación contra el Barça, demuéstramelo luego. No me hagas otra vez. Ahora contra el Liverpool, por ejemplo, toca el partido contra el Valencia, no sé si en casa o en Mestalla. Demuéstramelo, porque pocos equipos hay en la Liga Española, como tipo Valencia, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Betis, que de verdad te vayan a ser un reto. Porque esos equipos siempre te son un reto, siempre van a dar la cara cuando juegan contra ti. Sevilla, quizá, algunas veces también, ¿no? Pero demostrado. Entonces, claro, lo que digo, al final... Pues sí, es como que estoy contento, estoy muy orgulloso por el partido que hicieron. Estoy contento, joder, porque, pues, por fin parece que han demostrado que tienen un poquito de sangre, pero yo es lo que... Aquí es como que se me va un poquito la preocupación de la motivación, ¿no? Que de verdad este equipo pueda funcionar, porque sé que ahora mismo, incluso sin centrocampista, pueden llegar a funcionar. Y hasta el entrenador, con todos juntos, pueden llegar a funcionar. Sin cagarla tanto, nadie, todo el mundo... Sí, la cagó Arda, sí, a lo mejor el cambio de Vinicius era una cagada a nivel táctico, aunque, insisto, seguramente venga de arriba. Pero parece que todo puede funcionar. Ahora, demuéstrame que puede funcionar en repetidas ocasiones. No solo con una extra motivación que tú te has autoimpuesto por X motivo. Demuéstramelo. Esa ahora es mi preocupación, que sean capaces de volverlo a repetir. Esa es mi mayor preocupación ahora mismo. Y bueno, pues no sé, ya claro, aquí pues es verdad que estamos hablando muy pronto, quiero decir, estamos en octubre, queda muchísimo. Pero a mí también algo que me preocupa es el tema Vini, obviamente, ¿no? Que ya lo habíamos estado hablando, es algo que me preocupa, pero que no sé muy bien qué harán, no lo sé. Esto ya es algo que, bueno, pues hablarán dentro de la directiva y tal, pero me temo que esta es su última temporada a este paso, seguramente, no sé. Pero claro, es que a mí lo que me preocupa es en todo caso que influya en el propio proyecto y que nos tengamos que comer encima Rodrigo, ¿no? ¿Qué van a vender entonces a los dos? Y que te la vas a jugar a una barbaridad. ¿Quién te traes por izquierda? ¿Quién te traes por derecha? Porque necesitarás también algún perfil por ahí, ¿no? Algo. Bueno, no, te puedes quedar a Brahim. Entonces traerán solo a alguien para la izquierda. Es que yo creo que pierdes una barbaridad de golpe. De un momento para otro pierdes una barbaridad porque Hendrik no cuenta. No lo quieren probar ni por la banda siquiera. Yo qué sé, por probar algo. Entonces... Bueno, entiendo que no lo querrán probar porque quizá no es tampoco un perfil muy regateador. Pero bueno, tampoco Rodrigo. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Hay como bastantes preguntas, pocas respuestas. Se irá viendo a ver qué es lo que sucede, a ver cuáles son las reacciones con el tema de Vini, porque es algo muy reciente, acaba de ocurrir ahora, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se irá viendo. Está claro de que, pues sí, es un como enfado morrocotudo del momento, ¿no? Obviamente... Quizá luego él, ¿no? En su cabeza dirá, joder, yo me quiero quedar. Quizá para Florentino, pues en su cabeza será un, joder, por el dinero que me dan, pues yo ya tengo a Mbappé, ¿sabes? Lo vendo y a tomar por saco. La cabeza de los aficionados yo creo que será un 50-50, para que me estés montando un pollo, porque es verdad, joder, esto se me había olvidado comentarlo, yo no estoy de acuerdo en ningún momento de la reacción de Vinicius. Pero tampoco sois que, vamos a ver, poneos en esa situación. ¿Os vais a poner ahora de dignos? ¿Os vais a...? ¡Ay! ¿Yo? Joder, si soy el mejor del partido. ¿Me van a cambiar? Vamos, afición, aplausos. ¿Os creéis de verdad que haríais eso? Jesús. ¿Os creéis de verdad que haríais eso? ¿Os creéis de verdad que Cristiano Ronaldo haría algo así por el estilo? Ni de coña, chaval. Nos ponemos todo el mundo cabreados. Entonces sí, yo entiendo que se cabreara, pero bueno, tampoco era el contexto, ¿no? En ese partido, en un clásico, en ese momento vas ganando un partido tan importante, pues joder, por fin un partido mínimamente grande que estás ganando. Pues sí, bueno, o sea, yo entiendo que se cabree, yo lo entiendo. Yo también me podría, así quizá de alguna manera, o a lo mejor no tanto en el campo, sino luego en el vestuario, lo que sea, yo me cabrearía, pero bueno, al final es eso, es como la imagen, ¿no? La imagen de Vini. Yo creo que hay mucha gente que está cansada de esa imagen de
de tan sangre caliente que se ha peleado con todo. Ahora que estaba de modo canchero, pues le estaba gustando a la gente. Claro, pero hace esto que no le gusta ni Dios. Y bueno, pues se vuelve a perder. Pero claro, es lo que digo, es que véndelo a quien traes, cabrón. Es que... a ver, ¿qué haces? Entonces, pues bueno, ahí entra un poquito la duda. Tienen que estar haciendo obras. Están ahora dándole no sé qué. Pero bueno, más o menos esta es para mí un poquito la lectura, ¿no? El año pasado, pues es lo que he dicho. De hecho, lo hemos resumido todo bastante bien, ¿no? La lectura del año pasado, pues estaba todo, el proyecto se derrumba por todos lados. Este año, pues veremos a ver qué tal. El año que viene todavía ya tienes, digamos, tareas pendientes, ¿no? Algo en el centro del campo, a lo mejor algo nuevo en la defensa. Veremos el melón de la delantera, que a ver que no te explote el melón de la delantera esta misma temporada y jodas esta misma temporada y este mismo proyecto. Y sobre todo pues el melón de a ver si son capaces de aguantar ya no solo este partido como han hecho ahora, ¿no? contra el Barça, si son capaces de aguantarlo durante el resto de partidos mínimamente grandes, porque como mínimo asegurado tienes uno contra el Liverpool, otro contra el City, porque lo vamos a contar también, otro contra el Atlético y otro contra el Barça. Mínimo. A eso métele otro partido contra el Valencia o uno o dos contra el Betis, no me acuerdo. Y bueno, pues contra el Sevilla, contra el Athletic Club, apúntale esos. Pero sobre todo de estos así de gente con mucho presupuesto, Liverpool, City, Fútbol Club Barcelona, tienes esos tres asegurados, y Atlético de Madrid, perdón. Entonces, 4. Entonces, bueno, pues esos ya los tienes asegurados. Y no me acuerdo ahora si había otro gordo en Champions, básicamente. Pero bueno, a ver qué tal sale la cosa. Pero bueno, ha florecido una mini flor. Ahora hay que intentar sacar un ramo de flores de aquí y luego a partir de ahí saber construir un jardín, ¿no? Básicamente. Es muy complicado, obviamente, eso como siempre, como todo en la vida, esas cosas siempre es complicado. Creo que hace falta también trabajo ya no solo de los propios jugadores y tácticos, sino también a nivel plantilla. Hará falta alguna pieza clave para ese jardín a posteriori. Creo que de este año hace falta de trabajo de jugadores y sobre todo sobre todo de jugadores y táctico. Y bueno, pues luego el melón Vini, que para mí es un gran melón, que bueno, pues tendrán que hablarlo para ver qué tal. A ver si se soluciona, si no, no sé. Pero algo van a tener que hacer, algo van a tener que hablar, porque si no, joder, me temo que se puede joder esta temporada. Perdón a lo mejor por haberme centrado tanto en eso. Me he centrado más en eso que en el partido del Clásico. Pero bueno, yo tampoco no soy aquí un experto táctico, por eso no quería hablar yo mucho tanto de eso. Me alegra, por cierto, también lo de Bellingham. Para mí Bellingham pues, es como mi jugador favorito de la plantilla, no sé por qué, pero me gusta mucho. Entonces, pues bueno, ahí está. Me alegra que parezca que esté volviendo, que esté encontrando también una zona que funcione. Camavinga también, me encanta Camavinga. Y me gusta que parece que también haya encontrado como una zona más por banda, por esas zonas, ¿no? Donde parece que funciona más. Me gusta en ese aspecto. Y parece que Xabi Alonso además no se comió tanto, o sea, se comió la cabeza a nivel táctico para poder pillarles bien, pero sobre todo que no se comió la cabeza a nivel tipo lo que pasó en el partido contra el Atlético de Madrid, o cagándola demasiado de verdad a nivel de cambios. Verdad que el de Arda pues a lo mejor podía sorprender, a mí me sorprendió, no estuve tan de acuerdo, pero bueno, se ve que realmente podía venir bien ese cambio. Y bueno, pues no sé, gente. Sin más, hasta aquí más o menos el tema. Iremos viendo qué va sucediendo. Pero bueno, la verdad es que quería hablar un poquito sobre el Real Madrid, porque no lo habíamos hecho prácticamente nunca. Y bueno, pues me he quedado a gusto. Vamos a hablar un poquito de la temporada. Dicho esto, por cierto, también porra. ¿Quién crees que va a ganar la Liga? ¿Quién crees que va a ganar la Champions? Yo creo, sinceramente, la Copa del Rey y todo esto. Yo creo que la Copa del Rey no la va a ganar. Yo creo que la Copa del Rey no la gana ni Madrid ni Barça, sino que la gana algún equipo de esto, alguien nuevo, o alguien que no la haya ganado los últimos años. No me sorprendería también un Atlético Madrid, quizá, o alguna cosa por el estilo. Pero no creo que tampoco el Atlético, no sé, alguien distinto. Quizá la gana el Villarreal, alguna cosa por el estilo, no lo sé. Luego,
¿Quién ganará la Champions? No lo sé, ahora mismo no lo sé. No me extrañaría también un Bayern mismamente. Ni Madrid, ni Barça, ni estos. Es que pues no lo sé, no me extrañaría. Y luego, ¿quién ganará la Liga? Difícil saberlo, difícil saberlo. Ojalá que el Madrid, pero bueno, no lo sé, porque esto es lo típico, que de golpe se cae todavía más el Barça, pero otra vez vuelven a suceder cosas extrañas, o lo mismo que se cae es el Madrid, por lo que ya había estado comentando, no lo sé. Pero bueno, ¿lo digo? No lo digo. Quitando contragafes, la gana el Madrid. Ya toma por culo, ya la Madrid. Di que sí. Like y suscribiros y ese tipo de cosas. Y nos vemos en futuros streamings. Bye, 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 bye.